vamos a hablar un poco de la metodología Triple Fit. ¿Cómo hacer que aprueben tu proyecto o presupuesto de ESG? Y todo lo que está detrás de ese sí, y cómo hacer para que nuestras estrategias, nuestras ideas de sostenibilidad sean exitosas, cómo hacer y convertir la sostenibilidad en más estratégica y de más valor para el negocio. ¿Por qué estamos hoy acá? Bueno, el equipo de marketing que está conectado también acá de la consultora dice todo esto. Nos dice que, bueno, que hay más de 260 proyectos e iniciativas aprobados. Realmente fuimos responsables y solamente contamos los que pudimos mapear. Pero además de eso, hay muchas alianzas que fueron aprobadas, resultados que nos ponen orgullosos. Algunos de ellos están acá, muchos de ellos no están en la pantalla. Pero sobre todo estamos acá por la primera línea, más de 260 proyectos e iniciativas ambientales y sociales aprobados. ¡Wow! ¡Qué lindo número! Pero yo les quiero decir la verdad. ¿Por qué realmente estamos hoy acá? Porque realmente para aprobar estos 260 proyectos e ideas que pudimos mapear, que tal vez fueron más, en realidad, en el primer cuartil de estos proyectos, fueron rechazados al menos 3 veces. Es decir, un cuarto de estos proyectos, alrededor de 87 sí que logramos de estos proyectos e ideas, tuvieron en promedio 3 no. Cada proyecto, no un nuevo proyecto, la misma idea, en promedio tuvieron 3 no antes de ser aprobados. Es decir, 259 no para lograr un sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Quería decirles que en realidad la metodología y la historia vienen no solamente de los sí, en realidad vienen de los aprendizajes de los no. Mirto, ¿me puedes ayudar a cambiar la diapositiva, por favor? Gracias. También en el segundo cuartil de los proyectos ya tenía un poco más de experiencia, entendía más la mecánica del negocio. En promedio, muchos de estos proyectos e ideas recibieron 2 no antes de recibir un sí. Es decir, 173 no para 87 sí. Ahora, eso sí, en el último cuarto de mi carrera ya entendía bien lo que hoy le llamamos la metodología Triple Fit, y ese último cuarto la mayoría de los proyectos e ideas fueron aprobados a la primera. Pero ¿qué pasó? 432 no dieron origen a la metodología Triple Fit para lograr estos 260 sí. ¿Qué es lo que les quiero contar con esto? Hoy les vamos a enseñar una metodología que a nosotros nos ha servido mucho, que realmente es muy efectiva, pero van a tener nos en el camino. Y hay que entender algo muy importante. Hay que saber sobrevivir a los no para lograr los sí. Y no les quería decir antes de la promoción, pero en realidad esto va a ser un poco un curso también de autoliderazgo, resiliencia y ventas para personas de ESG. Ninguno de nosotros quería trabajar probablemente en ventas, en números, ni ir a un curso de autoliderazgo, pero al final son las cosas que están del detrás de cámara para lograr estos sí que necesitamos. Entonces, si efectivamente para lograr muchos sí de impacto vamos a tener varios no, ¿cómo sobrevivir a los no? No es tan fácil cuando uno llega con la ilusión, con un buen proyecto y te cierran la puerta en tu propia casa, en la gerencia, en el directorio, cuando vos sabés que en el fondo eso es bueno y tenés razón, pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sobrevivimos a los no? Yo les voy a compartir, antes de iniciar la metodología en sí, 3 consejos que en su momento me parecieron demasiado simples y que a lo largo de la historia realmente entendí su profundidad y cuánto me sirvieron para que esto realmente se convierta en un sí. Estos 3 consejos me los dio una directora de recursos humanos en uno de mis primeros trabajos de responsabilidad social, y fue en mi primer día. Me dijo: antes de ir a la oficina, pasa por mi escritorio que quiero hablar contigo. Y me dio estos 3 consejos para sobrevivir a los no. Ahora yo los llamo así, en realidad ya lo minimizó, me los dio como consejos simples, pero fueron lecciones de vida. El primer consejo, el tercero sobre todo es el más importante para mí, pero los otros 2 tienen muchísimo valor. El primero fue: siempre saluda a todos con una sonrisa, sobre todo a la gente que no conoces.
Yo no entendía, por supuesto probé, obediente, me dijo, vos sos nueva, nadie te va a conocer, vos saluda, saludala a todo el mundo y con una sonrisa. Y realmente me di cuenta que la gente venía a la mañana, medio dormía con el celular y yo aparecía enfrente y decía, hola, buen día, ¿cómo estás? Y la persona primero se asustaba, pero generalmente después me respondía con una sonrisa. Y muchas veces no sabía ni su nombre, pero se acordaba de que había alguien que le saludaba todos los días con una sonrisa. ¿Qué es lo que me decía detrás de este consejo tan simple de saluda a todos con una sonrisa? Tu energía te precede. Cuando vamos a entrar a saludar a alguien, cuando vamos a entrar a un espacio, y más cuando vamos a entrar a presentar un proyecto, la energía con la que entramos, la alegría con la que entramos, el convencimiento con el que entramos tiene que ser más fuerte que cualquier incertidumbre que haya en esa sala. Entonces, nuestra energía siempre nos precede y el hecho de saludar con una sonrisa, de entrar con esa energía, intencionalmente ayuda a predisponer el ambiente. Por otra parte, la otra parte oculta de este consejo es genera predisposición de las otras personas. Las personas de ESG tenemos que trabajar con todas las áreas, sobre todo con las que donde menos nos gustaría trabajar. Finanzas, ventas, comercial, industrial, etcétera. Y vamos a necesitar de ellos. Entonces, también hay que aprender a relacionarse y generar buena predisposición en las otras áreas. Siguiente consejo. Arréglate y perfúmate todos los días. Me perfumé para venir al webinar. No lo van a saber, pero lo hice. Porque cuando me dijo esto, yo me quedé confundida y me dijo, ponete y todos los días elegí algo que te haga sentir bien. No todos los días vamos a tener buenos días. No todos los días vamos a levantarnos con toda la energía. Pero lo que ella me estaba enseñando es, así como elegís tu ropa, podés elegir la actitud. Entonces, si no todos los días vamos a tener buenos días, sí podemos elegir algo que haga un cambio. Y a veces, y ella lo hacía súper bien, ella siempre venía con un color, con flores, y llamaba la atención, pero ella decía que eso le subía la energía. Entonces, el vestirse para el éxito, el entender que elegimos nuestra actitud como elegimos la ropa, es importante. Entonces, a veces un pequeño detalle que sea para nosotros, que nos haga sentir bien, es importante. Lo otro que estaba oculto detrás de este consejo es la seguridad transmite confianza. Entonces, si uno se siente seguro, si uno se siente cómodo, también transmite eso. Y a la hora de presentar proyectos, ideas, de convencer, porque permítanle decirles que también somos vendedores, que tampoco es otra profesión que nos gusta, pero tuve que aceptar con el tiempo. Primero, un jefe me dijo que yo era vendedora de sueños e ilusiones, pero después de que estudié un poco de marketing le cambié y le dije, no, yo soy vendedora de propósito. Pero finalmente todos tenemos que vender y nosotros tenemos que vender propósito. Y el tercer consejo, y el más importante, y yo creo que plantó hace muchísimos años la semillita de lo que hoy es Triple Fit, fue este. Tu jefe te va a decir que no. Y no te preocupes. Me dijo, mira, Anaí, yo te voy a decir algo. Vos vas a llegar con tu proyecto, vas a estar feliz, vas a estar convencida, tu proyecto hermoso, con tu carpeta, te vas a sentar frente a tu jefe y te va a decir que no. Pues no te preocupes, agarra tu carpetita, era hace muchos años, por eso la carpetita, volvé a tu escritorio, volvé a rever, volvé a pensar, darle la vuelta y una semana después, presentarlo otra vez. Y probablemente te va a decir otra vez que no. No te preocupes, vos agarrá tu proyecto, volvé a tu escritorio, volvé a revisarle, darle la vuelta y volvé a presentar. Efectivamente. La primera vez que me fui con mi proyecto, me fui, me senté entusiasmada, era un buen proyecto, hasta ahora lo creo. ¿Y saben qué? Me dijo que no. Pero el hecho de que me haya dicho antes que esté preparada para el no, cambió todo. Siendo nueva, presentando un proyecto nuevo, probablemente si yo me iba de una y me decía que no, me iba a sentir frustrada, me iba a decepcionar, probablemente se iba a perder un buen proyecto. Pero este consejo y estar preparado para el no me sirvió para no tomármelo a personal, entender que a todo el mundo le pasaba lo mismo. Si ella me dijo, tranquila, Nadia, a todo el mundo le pasa, vuelve a intentar. La tercera vez que me fui, para mí no había hecho ningún cambio significativo entre la segunda y la tercera, pero volví a presentar el proyecto y ¿saben qué?
me dijo que sí. ¿Qué aprendí de esto? La resiliencia. Si crees en tu proyecto, si es una buena idea, el secreto está en la resiliencia de revisar, mejorar y volver a intentar. Y aquí es donde te podemos ayudar con Triple Fit. ¿Por qué? Porque Triple Fit lo que hizo fue recoger los aprendizajes de esos no, cuáles son las mejoras que funcionaron en las revisiones y convertirlo en una metodología para el sí. ¿Por qué? Porque al principio, cuando yo llegaba con mis proyectos, me sentía así, como en la primera imagen, sentía que estaba en un escenario, que estaba presentando el proyecto del año, que íbamos a salvar el mundo, y mientras tanto iba viendo una cara extraña de mi jefe, y en realidad, como él me veía, como una abraza árboles que no entendía que él estaba preocupado porque el día siguiente tenía que pagar los sueldos y no estaba llegando a la meta de ventas. Entonces, esta metodología y estos aprendizajes me ayudaron a poder entender también cómo, sin perder el propósito, podía hablar el lenguaje del negocio. Y acá lo que entendí y lo que me ayudó a pasar de esa imagen de abrazar árboles a poder sentarme en las mesas de decisión y discutir con ellos fue entender que una buena idea no era suficiente, porque esa buena idea, si no se encuentra con el fit del negocio, no es relevante. ¿Y qué significa con el fit del negocio? Ah, y por supuesto, con la financiación. Entendí con el tiempo que había tres fits tres fits que tenía que llenar mi proyecto para pasar el sí. Entonces, el primero era el fit de impacto. Yo tenía una idea que era buena, tenía lo que para mí era un objetivo que era bueno, que generaba un impacto para mí evidente, ambiental y social, pero el tema es que tenía que ser real y medible. Si yo no podía demostrar el impacto ambiental y social con alguna forma de medir, esto realmente no cerraba en ese fit de impacto para que ellos lo entendieran. El segundo punto era el business fit. ¿Qué tenía que ver ese impacto que yo quería lograr social o ambiental con el negocio? ¿Cómo esa iniciativa se conectaba con los objetivos estratégicos, con el negocio, con lo que vendía la empresa? ¿Cómo se conectaba con el negocio? Y finalmente, la última barrera, en las primeras veces ya lograba el 1 y el 2, el problema era, ¿y ahora cómo pagamos el proyecto? Anaí, hermosa tu idea, entendemos el impacto, ¿cómo pagamos esto? No hay presupuesto, estamos ajustados, estamos en recorte, ¿cómo lo hacemos? Ahí aprendí que también tenía que aprender a financiar mis proyectos. Entonces, nace esta metodología que vamos a revisar parte por parte. ¿De qué se trata el Impact Fit o el Fit de impacto? El primer paso es, tenemos una buena idea, tenemos un impacto que queremos lograr ambiental o social. Ahora tenemos que convertirle en un objetivo medible. ¿Cómo se hace esto? Utilicemos la vieja y conocida objetivos SMART. ¿Qué significa objetivos SMART? El objetivo tiene que pasar por unos filtros especiales. Mirto, ¿podemos pasar una? Por unos filtros especiales que son, tiene que ser específico. ¿Qué significa ser específico? Esa idea que tenemos o ese objetivo tiene que definir exactamente qué se va a hacer. Tiene que ser medible. Tenemos que definir indicadores de medición del objetivo. Tiene que ser alcanzable. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿realmente con el presupuesto, el tiempo, los recursos que tengo, puedo alcanzar, puedo sostener? Tiene que ser relevante. ¿Qué tiene que ver este impacto para el negocio? ¿Cómo? ¿Cuál es la causa por la cual hacemos esto? ¿Tenemos un impacto negativo? ¿Tenemos un valor que vamos a sumar al negocio? ¿Qué tiene que ver con el negocio este objetivo? Y finalmente tenemos que tener súper claros los tiempos en los que vamos a llegar. ¿Por qué? Porque nos van a cobrar esos tiempos. Entonces también tenemos que ver. Entonces esa idea que tenemos tiene que pasar a ser un objetivo SMART. Y acá hay un ejemplo, vamos a tomar un ejemplo práctico, pero un caso de la vida real. Acá, tipo, las novelas solo tomamos casos de la vida real. Entonces, ¿cómo pasar de una idea a un objetivo SMART? Les cuento mi caso.
Hace algunos años en una de las empresas que trabajé, ojalá esté acá alguno de los compañeros que hoy está en esa empresa, porque seguro va a identificar el proyecto. Yo me había ido a hacer un diagnóstico, conocí las estancias, conocí las reservas y me di cuenta que había una oportunidad gigante y ellos tenían un lugar hermoso donde podían producir plantines de árboles nativos con semillas del bosque, genial. Entonces yo vine con una idea. Quiero hacer una reforestación de 5.000 árboles nativos. Para mí ese era un objetivo, o sea, 5.000 árboles nativos. ¿Quién no entiende que plantar árboles es bueno para el planeta, bueno para el oxígeno, capta agua, todo? En realidad, esa era solo una idea. Tenía que pasar a ser un objetivo SMART y responder a qué iba a hacer con esto. Entonces, vamos a pasar una más. Empecé a construir lo que era el objetivo SMART después del primer no. ¿Reforestar cuánto? Ok, que para hacerlo más específico, me puse a investigar esos 5.000 árboles, cuánto representaba, cuántas hectáreas, cuánto representaba la propiedad. 1%. ¿Por qué es importante los datos? Porque es diferente decir, vas a perder el 10% de tu zona productiva, decirle, es solo el 1% de la zona productiva. Pero lo vamos a lograr en 3 meses porque lo vamos a hacer a diciembre del 2026 y vamos a lograr. Acá, ¿qué hice? Me puse a investigar cuáles eran los impactos que tenía positivos esta idea de plantación y cuáles se podrían relacionar con el negocio. Entonces, lo que, hablando con los ingenieros forestales y los especialistas, con las ONGs, me permitieron entender que podríamos infiltrar aproximadamente, este es un número estimativo para el caso, 12.000 metros cúbicos de agua al acuífero local en el periodo de 5 años. Y me dijeron, tenés que ver cuánto de agua se usa para la producción del establecimiento. Me fui a averiguarlo y esto representaba un 1% de compensación de agua que usaba la empresa en el mismo periodo. Entonces, vamos a pasar al siguiente slide, hice la prueba de los filtros. Es específico, ahora sí, ya no es quiero plantar 5.000 árboles, es quiero plantar reforestación de especies nativas en el 1% de la propiedad a diciembre del 2026. ¿Es medible? Sí. Se incluyen métricas claras como superficie reforestada, el volumen de agua, el porcentaje de compensación. ¿Alcanzable? Sí. ¿Por qué? Porque es solamente el 0,5 o el 1% de la propiedad. Es una métrica realista, lo comprobamos en campo. ¿Es relevante? Sí, está alineado con los objetivos de sostenibilidad, de gestión de recursos hídricos, se venía una ley de recursos hídricos también, eh, tenía beneficios reputacionales y ambientales concretos para la empresa y tenía definiciones de tiempo para cada parte del objetivo. Íbamos a plantar en 2026, íbamos a tener 5 años de recaudación del acuífero y compensábamos un año de uso de agua. Entonces, esto está así. Les cuento un secreto. Antes teníamos que hacerlo manual. Hoy pueden tomar esta misma planilla, hacer su objetivo y decirle a nuestro amigo ChatGPT, quiero comprobar si mi objetivo es SMART. Denle esta plantilla, les vamos a compartir a los que se queden hasta el final y que les haga la prueba sobre una foto de esta plantilla y les va a hacer una comprobación de su objetivo SMART. Pero este es el primer paso para lograr ese fit de impacto. ¿Cuál es el siguiente paso? Indicadores. Ahora que ya tenemos un objetivo que es SMART, tenemos que poder medirlo. Y acá voy a citar solo uno o dos ejemplos de indicador, porque sé que ustedes lo saben hacer también, pero es importante llevar este proceso. Una vez que tenemos un objetivo SMART, lo que hacemos acá es definir un indicador. Por ejemplo, un indicador va a ser la superficie reforestada. Acá hay que definir la unidad de medida. Por ejemplo, hectáreas reforestadas sobre total de hectáreas comprometidas sobre 100. ¿Por qué sobre 100? Nos va a dar un porcentaje. Logramos un 80% o un 100%. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia con la que vamos a reportar este indicador trimestralmente? ¿Cuál es la meta? 100% antes de diciembre del 2026.
Y el objetivo vinculado a esto es cumplimiento del 1% de la reforestación, ¿sí? Entonces, de ese objetivo SMART nacen toda esta gama de indicadores, ¿sí? Entonces, cuando decimos cómo se mide el impacto ambiental o social, en indicadores, así. Entonces, de esta manera transformamos una idea en un objetivo SMART y en indicadores tangibles. Sí se puede medir el impacto social o ambiental. Bueno, esa es la primera parte. ¿Se entiende hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, pueden ir dejando en el chat. Mirta nos va a ir comentando si no, no la llego a ver en pantalla, ¿sí? Y acá vamos a pasar a la segunda parte. Una vez que dejamos estacionado, ya logramos el Impact Fit, ahora vamos a ir al Business Fit. Y acá quiero dejarles un tatuaje mental. Siempre que no sepamos cómo avanzar al siguiente nivel, hay que hacer PP. ¿Qué es PP? Preguntas poderosas. A veces no encontramos las respuestas, pero tampoco nos detenemos a hacernos realmente las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas poderosas que hay que hacer para encontrar el business fit? Es, ¿con qué objetivos estratégicos de la compañía se conecta nuestro proyecto? Acá tenemos una tarea primero, entender los objetivos estratégicos o entender los dolores del negocio, que muchas veces no estamos muy conectados con el día a día del negocio. Por ejemplo, acá cuando nosotros hacemos estrategias de sostenibilidad, lo que hacemos ya es hacer la digestión de todos los issues del negocio, las estrategias y cruzarlas con los objetivos de ESG. Si todavía no lo tienen, igual pueden hacerlo a nivel micro. Entonces empiezan a preguntar, tengo este proyecto, ya sé qué áreas toca, ¿con qué objetivos se relaciona? Por ejemplo, en esta empresa había un objetivo, al ser una reserva, de posicionarse entre las empresas con mejores prácticas sostenibles al 2030 en su rubro. Bien, tenemos un objetivo con el que va. También había un objetivo que no era tan directo, pero que después entendimos que sí iba, que era ampliar la capacidad productiva al 2027. ¿Por qué este objetivo iba? Porque iba a tener un mayor impacto ambiental, un mayor consumo de agua y nosotros le estábamos dando una solución de compensación de agua y también de captación de carbono. Entonces encontramos dos objetivos estratégicos a los que respondía el negocio. ¿Qué pasa si no encontramos ningún objetivo tan directo o queremos sumar más valor al negocio? Vamos a la siguiente pregunta poderosa. ¿Qué punto o riesgo o dolor de la empresa se podría responder con este proyecto? ¿Qué significa esto? Vamos a hablar acá con ejemplos concretos. Por ejemplo, hay empresas que tienen dificultad para obtener o mantener las licencias en ciertas zonas. ¿Por qué? Por los cambios de regulación, por los cambios de gobierno. Tener acciones en las que podamos mostrar impacto positivo ayuda a mejorar las relaciones y también tener mejores resultados para conseguir o mantener estas licencias. Por otra parte, la necesidad, por ejemplo, en este caso, de mejorar la relación con comunidades y actores locales. ¿Por qué? Porque, no sé, la comunidad estaba acostumbrada a cazar en zonas boscosas, pero acá tenemos especies en peligro de extinción. Entonces, mostrar reforestación, compromiso ambiental, involucrar a las comunidades puede mejorar el relacionamiento. Prevención de impactos ambientales o reputacionales. Cumplimiento de regulaciones emergentes. Se viene una ley de recursos hídricos, se viene una ley de compensación de huella de carbono. Entonces acá lo que estamos haciendo es adelantar esto. O por ejemplo, extracción de agua en zonas críticas. Acá vamos a ya prevenir haciendo recarga de un acuífero. Entonces, todo lo que sea prevención también puede atenderse desde este punto. Otra pregunta que puede ayudarnos a enfocar cómo alinearnos con el negocio. ¿Qué otras áreas impacta o con quién podríamos generar valor en conjunto o generarle valor a un área? De vuelta, acá la tarea es empezar a conectar con las áreas con las que no hablamos frecuentemente. Por ejemplo, marketing tiene un objetivo de posicionamiento en las redes. Eh, ¿Por qué no una campaña que cuente en conjunto con marketing las acciones positivas de reforestación y los impactos puedan ayudar al engagement? Entonces, acá podríamos sumarle un valor, por ejemplo, a esto. O el área industrial tiene un objetivo de disminuir o compensar el consumo de agua. Este proyecto le podría ayudar y ellos podrían ayudarnos con presupuesto.
El área forestal necesita fondos para plantar los árboles nativos. ¿Por qué? Porque los árboles nativos tardan más en crecer, no es como los árboles que son más comerciales, que se pueden vender más rápidamente. Esto podría ayudar y ellos podrían ayudarnos a diseñar el proyecto, a encontrar recursos. Legales levantó un riesgo de invasiones y tal, hay caza ilegal en la zona. Reforestar, ocupar el espacio, puede disminuir el riesgo. Entonces, estas son las preguntas que nos ayudan a decirle al negocio, no solamente estamos haciendo algo bueno para el ambiente, también estamos generando valor, ¿sí? Entonces, acá, respondiendo a estas preguntas, vamos a los fit. Pero el otro día leí una frase que decía, yo confío en Dios, todos los demás tienen que mostrar datos. Nuestros directorios son más o menos así, ¿verdad? Entonces, también tenemos que medir con indicadores cómo podemos generar este valor para el negocio o cómo nos conectamos con el negocio. También se pueden generar indicadores. Y acá les quiero mostrar unos ejemplos porque muchos de ellos son intangibles, pero podemos sacar algunos números de referencia que son importantes. Por ejemplo, ¿cómo medimos reputación? Y sí, hay algunas mediciones de reputación, no todas las empresas participan, no todas tienen el tamaño. Pero cuando hacemos una acción, generalmente esto amplía nuestra inversión en publicidad porque tenemos muchos más espacios free o gratis o más notas o más tiempo. ¿Por qué? Porque estamos contando algo de interés noticioso, algo de interés social o ambiental. Entonces, por ejemplo, una de las formas de medir reputación corporativa, un indicador, es cuantificar la exposición gratuita que conseguimos en medio o la amplificación de la inversión. Por ejemplo, habíamos pautado, el marketing pautaba un spot, pero como hicimos una acción ambiental, también la cubrieron y tuvimos 5 minutos de entrevista o 3 minutos de entrevista en radio. Si tuviéramos que pagar esos 3 minutos de entrevista en televisión, ¿cuánto nos saldría? $1.000 o 5 minutos, $1.000. Ok, entonces, ¿cuántas veces salimos a esa cantidad de tiempo? Entonces contamos, salimos en 3 entrevistas en un promedio de $1.000, esto es un equivalente de $3.000 en free publicity para la empresa. Un valor real que podemos monetizar que tiene que ver con la reputación corporativa. Acá podemos contar, por ejemplo, el ejemplo de una de las acciones que trabajó NutriHuevos, que trabajamos en su playbook también, que era, acaban de hacer el récord Guinness de huevo revuelto. ¡Qué orgullo! Felicidades de paso. Apuesto que tuvieron una cobertura enorme de prensa, ¿verdad? Espacios y formas de contar, porque es un orgullo para todos los paraguayos cumplir un récord Guinness. De una forma que es impagable, pero si contamos los espacios, probablemente el aporte en exposición va a ser súper alto. ¿Por qué? Porque eso no se puede comprar, ¿verdad? O sea, es algo, pero que se puede valorizar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Engagement en redes. Medir cuando hacemos una campaña la interacción positiva. Marketing, y acá tenemos que conocer lo que hacen las otras áreas, mide, por ejemplo, likes, comentarios compartidos, impresiones, comentarios positivos y negativos. Cuando hacemos buenas acciones de sostenibilidad, ayudamos a mejorar también el engagement de la empresa, es ese sentimiento positivo que tiene el público hacia la empresa, y eso se puede medir con este tipo de indicadores, ¿sí? Y, por supuesto, los rankings y demás. También hay valor preventivo de gestión de riesgos. Esto es súper interesante también. Muchas veces lo que hacemos, las buenas gestiones ambientales o sociales, nos previenen de multas, sanciones, incumplimientos, etcétera. Siéntense un ratito con el abogado de la empresa y pregúntenle, si nosotros hubiéramos incumplido este porcentaje de cobertura o no llegáramos en 2 años a cumplir con la ley de recursos hídricos, ¿cuánto podría salirnos en multa? O si acá hay una deforestación por una invasión, ¿cuánto nos costaría? Dicen, no sé, entre 1 y 100 jornales mínimos. Ok, elegimos el promedio, la mitad, 50. Entonces, acá estamos previniendo un riesgo de una sanción, de una multa de hasta X jornales mínimos. Un dato interesante para sus argumentos, la mayoría de las sanciones ambientales son incluso, pueden ser penales. Entonces, y con responsabilidad compartida con los directivos de las compañías. Entonces, esos son datos que hay que manejar y explicarles también
que no solamente hace un valor preventivo general, sino que esto es cuantificable, ¿sí? Valor de engagement interno. ¿Cuántos colaboradores participaron? Post-evento, hagan una encuesta internamente para ver qué piensan los colaboradores de este tipo de acciones, cómo ven que la empresa haga esto, porque hay mucho que pasa y no siempre lo medimos. Entonces también se puede medir el valor de engagement interno. ¿Qué queremos mostrar con esto? Tenemos que hacer tangible lo intangible, porque esto sí genera valor, pero muchas veces no lo sabemos medir. Todo esto nosotros lo hacemos también en el proceso de playbook, de estrategia. Cuando le entregamos el plan anual, esta es la forma que ya salen los proyectos con los indicadores. Y finalmente, vamos a ir a la última barrera o gran barrera que nos encontramos aquí en el fit financiero. Si tienen alguna pregunta, déjenla en el chat. Mirtu, por favor, léenos cuando hayan preguntas, así también podemos ir compartiendo. O si de repente les quedó alguna duda o quieren alguna aplicación específica para un sector, nos cuentan y vamos haciendo algún detalle. El fit financiero. Esta es la última barrera. A veces tenemos ya un buen proyecto, tenemos los indicadores, le convencimos con esto, pero nos dicen, lo siento, este año ya no hay presupuesto. ¿Qué podemos hacer? Acá hay dos preguntas muy importantes que tenemos que hacer. Una, ya estuvimos viendo un poco cuál es el retorno económico que genera el proyecto al negocio. Y la otra es cómo se va a financiar el proyecto y cómo se va a sostener y escalar. Y normalmente creemos que se puede financiar solamente del presupuesto. Y a veces cuando no nos alcanza el presupuesto, nuestra lucha es como ir a presentarle el proyecto a nuestro directorio, a nuestro gerente, como si él fuera un inversionista para que nos dé más presupuesto, ¿sí? Pero, ¿qué descubrimos ante la necesidad y la creatividad que nos regaló todo eso? No, que hay muchas estrategias de financiación que se utilizan en los negocios que podemos utilizar también para los proyectos de sostenibilidad. Esto es muy útil para las organizaciones sin fines de lucro, pero se puede aplicar súper bien dentro de las empresas también. ¿Qué hicimos acá? Les voy a contar algunos casos reales. Pocos están acá, pero nos tomamos también el trabajo de sistematizar las estrategias de financiamiento desde casos reales, así como un cuentito súper simple en una página, pero nos pusimos a hacer el trabajo de contar por lo menos 20 de esas estrategias que sirvieron. O sea, imagínense, no funciona, empezamos a buscar en nuestro libro de estrategias cómo podemos financiar el proyecto. Entonces, les quiero contar ejemplos prácticos. Volvemos a nuestro caso ejemplo de los 5.000 árboles, ¿verdad? Yo quería financiar esos 5.000 árboles y quería plantarlos y no sabía cómo. Ya logré hacer el feed de impacto, ya logré hacer el feed del negocio, pero me dijeron, ya gastamos todo el presupuesto de reforestación, no se puede más, no sé qué vamos a hacer con esos plantines, probablemente no se va a poder plantar. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Cómo podíamos hacer? Porque esto era algo de interés de todos. Sí, queríamos hacerlo por la empresa, pero los bosques que plantemos en el país iban a servir para todos y eran hogar del emblemático yaguareté. Entonces se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos productos con sentido? Nos habíamos dado cuenta que a la gente le apasionaba ver los videos de nuestras cámaras trampa, donde salían los yaguaretés, donde salían los animales en peligro de extinción. Entonces nos acercamos a una marca que nos encantaba, que se llama Artemera, y les propusimos, ¿por qué no sacamos una línea especial a beneficio? Y lo que hicimos es sacar una línea de edición limitada, era la cantidad exacta para que un porcentaje de las ganancias nos dé lo necesario para cubrir la plantación de estos 5.000 arbolitos. La reserva ya tenía los plantines, faltaba el dinero para poder hacer todo el proceso de plantación y mantenimiento durante 1 año y medio que necesita la planta. Entonces, ¿qué hicimos? Le dijimos, ponemos nosotros los árboles, ustedes ponen la plantación y lo que hicimos es sacar esta edición limitada,
Una artista donó los diseños. Los diseños eran de los animales en peligro de extinción. De paso, concientizábamos a la gente cuáles eran esos animales en peligro de extinción y vendimos todas estas camisetas a través de ellos. Y ellos destinaron un porcentaje de las ganancias a la plantación de estos árboles. ¿Cuál fue el resultado de esto? Y esto es súper bueno, porque el resultado fue, conseguimos los fondos para plantar los 5.000 árboles. El producto fue muy bueno, o sea, esto también es un tema de ética de sostenibilidad. Cuando vendemos un producto con sentido, tiene que ser algo que la gente use y no solamente sirva para la causa. Porque o si no la gente lo va a tirar, lo va a desperdiciar y también es un contrasentido en la parte ambiental. Entonces, la idea es que sea un producto que la gente compra porque le gusta, porque lo va a usar y además colabora. Ese es el secreto. Ventas, fue un éxito de ventas. La colección se agotó, logramos todos los fondos y esta empresa, que es un emprendimiento, que todos los emprendedores nos encantaría hacer sostenibilidad, pero muchas veces no tenemos el presupuesto. Imagínense que una empresa de emprendedores logró tener una acción de responsabilidad social de esta magnitud sin tener que poner los fondos directamente, sí cediendo parte de las ganancias, pero consiguió tener los fondos para hacer su propia acción de reforestación y es una marca que hoy tiene 5.000 árboles reforestados, o sea que es grande. Y tuvo un impacto de reputación súper grande. Por supuesto, hicimos conferencia de prensa, lo lanzamos y las dos marcas unidas lograron un muy buen impacto de reputación. La gente aportó a la causa y estaba feliz con el producto y pudimos mostrar el resultado. Entonces, esta fue una estrategia de financiamiento donde ninguna de las compañías tenía tal vez el monto para financiarlo, pero se pudo hacerlo con una estrategia de financiamiento. Entonces, cuando hablamos del fit financiero, está bueno, ojalá siempre podamos tener presupuesto para hacer todas las acciones, pero hay alternativas cuando el no se encuentra en la barrera financiera también. De estas y muchas estrategias. No nos quedamos ahí. Entonces voy a contar cómo creció otra estrategia de este mismo sentido. Entonces buscamos una marca que tuviera un impacto. ¿Se acuerdan que tenemos el fit de impacto y el fit de negocio, verdad? Entonces buscamos una marca que tuviera un impacto relacionado al agua y a los bosques, ¿verdad? Entonces dijimos, ok, el bosque infiltra agua, recupera los acuíferos, una empresa de agua. Entonces, esta empresa decía, hacemos una estrategia de alianzas con propósito y ¿cómo lo hicimos esta vez? Porcentaje sobre ventas. Entonces determinamos que para X cantidad de venta de litro de agua, ellos iban a aportar una parte para reforestación. En el primer año se lograron reforestar casi 70.000 nuevos árboles y la empresa después siguió haciendo esta acción. ¿Por qué? Porque dentro de los resultados también encontramos que no solamente se pudo financiar la reforestación, Mirto, te voy a pedir pasar una más, sino también logramos que el producto tenga un nuevo impulso con esta campaña de marketing. ¿Por qué? Porque consumimos agua, compramos agua, pero tenía un atractivo adicional frente a otros productos que era una buena ventaja competitiva, que era comprando, además ayudo. O sea, es un producto bueno y comprando además ayudo a reforestar. Entonces se alcanzó la meta de ventas, se hizo la donación y favoreció la reputación de ambas marcas de forma medible y cuantificable. Y por supuesto, eso siempre tiene que ir acompañado de estrategias de comunicación. Aquí, por ejemplo, una de las plantaciones se hizo con periodistas. Se le invitó a los periodistas de los medios que cubrían a ir a presenciar parte de la plantación y a ir a conocer para poder también transparentar en la acción y la colaboración de las personas. ¿Otra estrategia más? ¿Quieren ver más estrategias o estamos bien ahí? A ver, ¿qué nos dicen? Bueno, acá les vamos a contar otra estrategia. O sea, para cada tipo de proyecto, para elegir la estrategia, es importante evaluar el tipo de proyecto, el tipo de necesidad para ver cuál es la estrategia más adecuada. En este caso, por ejemplo, la estrategia que usamos son alianzas colaborativas, financiar el impacto a través del trabajo en red.
¿Cuándo se usa este tipo de proyectos? Como en este caso, el presupuesto nunca es suficiente, ¿verdad? Para lograr el impacto que queremos a veces en proyectos grandes. Sin embargo, en esta empresa nos dimos cuenta que había una causa en común. Queríamos impulsar la equidad de género y miramos que había varias empresas que tenían el mismo objetivo y el mismo problema. Todas ellas querían impactar en la equidad de género, promover a las líderes femeninas, pero no nos alcanzaba solos para lograr el impacto que queríamos. Entonces lo que se hizo es desarrollar un buen programa que tenía como enfoque fortalecer el liderazgo de mujeres y basamos esto en una estrategia de alianza multiniveles. ¿Qué significa esto? Logramos que diseñar, aquí pueden ver un poquito los niveles de alianzas, pero acá lo que hicimos es diseñar niveles de auspicios y beneficios según las posibilidades de los diferentes niveles y tipos de aliados. Entonces, de repente, una gran empresa tal vez podía dar un auspicio más grande, pero una pequeña que también quería participar tenía también la posibilidad de hacerlo y se limitaba o se diferenciaban los beneficios. Entonces, esta, por ejemplo, es una estrategia que se puede usar cuando tenemos un proyecto que tiene una causa común a varias empresas que quieren lograr un impacto bien grande, pero no tiene el presupuesto suficiente. Entonces, acá la clave es identificar el objetivo, identificar los aliados y crear un programa que pueda ser bueno para todos. Como resultado, por supuesto, se llegó a muchas más líderes, se alcanzó el financiamiento, se cuadruplicó el financiamiento que tal vez solamente una empresa hubiera logrado a través de la estrategia de financiación compartida. Se logró una participación mayor. ¿Por qué? Porque las empresas tienen mayor fuerza, en conjunto tienen mayor fuerza de convocatoria y también la reputación. ¿Por qué? Porque esto impactó positivamente a la reputación de todas las marcas y la fortaleza de difusión de todas las marcas era mucho mayor que solamente la de una y eso repercute positivamente en todas. Entonces, esta es otra estrategia que podemos utilizar cuando queremos lograr un gran impacto con una causa compartida. Esta es otra estrategia diferente que también sirve mucho y la voy a contar como en un ejemplo, pero hay varios ejemplos que pueden servir a esto. Inversión circular, financiar impacto a través de reutilizar recursos. En este caso, como ejemplo, había una empresa que tenía un material de alto valor en el mercado, pero que no se reciclaba. Pasa muy comúnmente en mercados como los de Paraguay, donde no tenemos reciclaje de todos los tipos de materiales, ¿verdad? Entonces, en una discusión entre gerencias y entre áreas, yo me entero que estábamos comprando el mismo material a un precio alto porque había mucha demanda en el mercado internacional. Y yo decía, pero cómo se está desperdiciando este material? Entonces hicimos un proyecto con el área de compras o de ventas internacionales y nos pusimos a buscar a ver si había mercados interesados en comprar este material. Y sí lo había. Entonces, acá es muy importante, cuando hacemos las estrategias de financiamiento, también hay que tratar de que estas estrategias estén alineadas con el sector del negocio. Entonces, esta era una empresa que tenía producción, que tenía capacidad logística, que se dedicaba al rubro de bebidas. Entonces, hacía total sentido hacer una estrategia en este sentido. ¿Cuál fue la clave? Si nosotros como área de sostenibilidad teníamos que financiar la extracción de vidrio del mercado, no nos daba el presupuesto porque hay que desarrollar una logística, contratar camiones. Al inicio presupuestábamos a ver si había algún emprendedor que nos podría ayudar, pero impagable al volumen que necesitábamos. Pero al generar un negocio a partir de esto, logramos disminuir un impacto que se autofinanciaba con la venta del material y que iba a ser sostenible en el tiempo. Esta estrategia también funciona para empresas que hoy tienen materiales que los están donando o no los están reciclando y que al reciclarlos pueden generar un valor y ese valor también se puede usar para financiar otros proyectos ambientales, ¿sí? Otro ejemplo de esto, otra estrategia también que se hace de esto es unidades de negocio circulares. Acá hay algunos ejemplos
Uno de ellos es, por ejemplo, em, cuando en el caso, voy a contar un caso de NutriHuevos también. Tenemos varios, pero vamos a contar este que está el equipo acá y que lo hicieron fantástico, que es una unidad de negocio donde usan el gallinazo o el desperdicio de estiércol de las gallinas. Abrieron una unidad de negocios donde lo convierten en abono y lo venden como un nuevo producto a través del upcycling o darle un valor agregado. Esta es una estrategia que es totalmente ganadora porque alinea completamente generar un producto, generar ganancias, disminuir un impacto ambiental, pero es una estrategia más compleja y de largo plazo. ¿Por qué? Porque esto implica abrir todo un plan de negocios, estudiar la viabilidad financiera. Esto se puede hacer internamente con las áreas o se puede tercerizar y se maneja como una unidad completamente separada. Entonces, hay veces que también podemos ver la posibilidad, en el caso de las botellas hubiera sido, por ejemplo, podemos fabricar vasos de vidrio. Ahora hay que evaluar la viabilidad financiera de eso, manejarlo como una unidad y ver que la empresa esté dispuesta a invertir para hacer eso. Ahora, esas son soluciones realmente más profundas de largo plazo y que cambian y generan una nueva unidad de negocios. Así que son algunas de las estrategias que queríamos compartir. Hay muchas más, pero bueno, esas son algunas de las que tenemos acá. Mirtu, ¿me compartís lo que está comentando Teo? No, no llegué a leer, por favor. Sí, ahora de la cáscara del huevo estamos haciendo jabón, dice. Exactamente. Ahí Imagínense, esas son... de paso les eh, invito también a que puedan compartir en el chat alguna de estas estrategias o actividades que van haciendo en sus empresas. sí, y buenísimo, vayan compartiendo. Y les contamos que hay cientos de estrategias que hemos implementado, pero hicimos la recolección de 20 para que puedan ir conociendo y que pueden servir mucho. Hay, por ejemplo, merchandising con sentido, licencias de marca. Esto funciona muy bien para las televisoras, para los que desarrollan marcas o tienen marcas muy queridas. Por ejemplo, queremos financiar a veces una causa que no podemos o no tenemos los fondos, pero podemos darle una licencia para que hagan un producto con nuestra marca en una edición limitada y financien eso. Eh, una estrategia también muy interesante, por ejemplo, es la codonación. La codonación la implementamos en una de las empresas que tenía retail de supermercados, donde se hacía redondeo de vueltos, pero no, cada vez hay causas que son muy nobles, a veces no están alineadas a nuestro negocio, son de filantropía, pero en las que realmente queremos aportar. Entonces, esta atendía a una causa y a una ONG de salud, pero el presupuesto y las demandas eran realmente grandes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para responder a esas necesidades que son legítimas, son buenas, pero a veces con el presupuesto, con las donaciones no alcanzaba? Entonces hicimos una estrategia de codonación. Dijimos, ok, vamos a hacer un redondeo de vueltos en caja, pero por cada aporte de las personas, la empresa va a poner un aporte encima. Y vamos a hacer una estrategia también de capacitación de las cajeras y convertirlas en voluntarias de estos albergues y de estos lugares. Entonces, ¿qué pasaba? Un pequeño cambio en la estrategia hizo toda la diferencia. Primero, nuestras vendedoras de la estrategia que iban a ser las cajeras estaban convencidas de la causa y lo ofrecían. Por otro lado, la masificación. Eran pequeñas donaciones, pero por un volumen muy grande de personas, esto hacía un monto significativo. Y por otra parte, la codonación, le decían, por cada 1.000 guaraníes que pongas, la empresa pone lo mismo. Y esto le motivaba a la gente a decir, ah, no soy yo solo el que está poniendo. Y por último, la transparencia de resultados. Mostrar y dar crédito. No era el supermercado X donando, eran los clientes y el supermercado donando y hacer unas buenas estrategias, porque a veces hacemos muy buenas campañas de comunicación para convencer, para pedir la donación, pero invertimos muy poco tiempo en mostrar los resultados. Y finalmente la gente a veces se queda con la sensación de que no sabe si realmente eso que aportó funcionó y
se llegó a concretar y realmente las donaciones se dispararon, ¿verdad? Y se pudieron lograr proyectos muy importantes de infraestructura, de vehículos, de montos grandes que tal vez de otra forma no se hubieran llegado. Bueno, estas son algunas, hay muchas más estrategias, pero queremos pasar a otro punto importante. También nos dicen, algo que frecuentemente nos dicen nuestros clientes es, mi gerente o mi directorio pierde atención cuando le estoy presentando. O sea, le estoy presentando y me doy cuenta que ya en un ratito perdió la atención. Ya no me presta atención, ya se perdió, ya no. ¿Qué harías si solamente tuvieras 3 minutos para contar sobre tu proyecto a la persona que toma la decisión? El famoso elevator pitch. O sea, si tuvieras una charla de ascensor para convencerle a tu jefe de tu proyecto, ¿cómo deberías hacer? Bueno, entonces quisimos hacer también este aporte de cómo nosotros hacemos para la aprobación de los proyectos y cómo funciona. Aquí tenemos tres pilares muy importantes. Nosotros creemos que la persona que toma la decisión en los primeros slides, en los primeros minutos, tiene que tener toda la información suficiente para tomar la decisión. Es decir, si estamos en ese viaje de ascensor de 3 minutos, tenemos que poder contarle todo lo necesario para que nos diga que sí o que no, y ojalá que sí, ¿verdad? Entonces, nosotros les proponemos un slide, one page, que sí o sí tiene que tener al inicio de la presentación. Este one page tiene que tener 3 columnas principales. El feed de impacto, los indicadores que ya vimos. Aquí se incluyen todos los KPIs e indicadores SMART que muestran el impacto social del proyecto. El feed del negocio, con qué objetivo del negocio o dolor o riesgo se conecta. Y el fit financiero, cómo se va a financiar, qué valor va a aportar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se traduce esto en un slide? Entonces, esta plantilla les vamos a compartir también al final de la presentación para que les ayude. Entonces, nuestras recomendaciones, empiecen su proyecto con un slide que resuma todo. Si después, ojalá haya más tiempo de presentarle las fotos, de presentarle el sentido, presentarle la campaña, genial. Pero si dejamos esto para el final, tal vez no lleguemos a presentar lo más importante. Entonces, ¿cómo piensan? ¿Cómo es el pensamiento estratégico de nuestros gerentes? Ellos están acostumbrados a un sistema de decisión. Ok, decime el pro, el contra, el porcentaje, la ganancia y yo te digo que sí, no. Entonces ellos ya tienen una estructura de pensamiento porque tienen que tomar muchísimas decisiones todos los días. Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta nosotros? Teníamos que preparar en ese mismo lenguaje nuestras presentaciones. Entonces, ¿cómo recomendamos? En este one page, arriba el nombre, acá se llama Pitch Triple Feed, pero debajo de eso tiene que haber una breve descripción del proyecto, no más de 4 líneas, un párrafo. A la izquierda vamos a tener la primera columna, que son los KPIs de impacto del proyecto, impacto social o ambiental. Los principales KPIs, 2, 3, máximo 4 KPIs de impacto del proyecto. ¿Con qué objetivo estratégico, riesgo ambiental, ventaja o dolor se relaciona este KPI de impacto social o ambiental que estamos poniendo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la inversión del proyecto? Y finalmente, ¿cómo vamos a financiar? ¿Cuál es la estrategia de financiamiento, total o parcial? ¿Cuál es el ahorro potencial en multas, sanciones, riesgos? ¿Cuál es el retorno de venta estimado? ¿Cuál es el valor estimado de exposición mediática, free publicity? En un slide le contamos todo lo relevante para que él tome la decisión. Ojalá con esto ya nos dé el sí, no quiera ver el resto de la presentación que preparamos con mucho tiempo, con mucho cariño, pero generalmente acá está toda la información que él necesita. Y contrariamente a lo que creemos que muchas veces tenemos que convencerle primero antes de mostrarle los números, generalmente pierden la paciencia porque en su estructura de decisión esto es lo que hace que tome o no la decisión del sí o no. Entonces, sí, en instancias de decisión es muy importante que nosotros al inicio del proyecto podamos presentar toda la información relevante para la toma de decisión. ¿Sí? Bueno. Y acá hay un ejemplo de cómo se aplica esto. Por ejemplo, volvemos a nuestro ejemplo del webinar, que es la plantación de los 5.000 árboles. Lo vamos a llamar reforestación nativa.
Acá tenemos tres líneas para aplicar el proyecto. Reforestar 1% de la propiedad con especies nativas a diciembre del 2026, permitiendo infiltrar 12.000 metros cúbicos al acuífero en 5 años, compensando el 1% del consumo de agua de la empresa. Está todo en nuestro proyecto aquí. ¿Cuáles son los KPIs de impacto? ¿Qué vamos a lograr con esto? 1% de las tierras reforestadas. Esto se alinea con nuestro objetivo estratégico de posicionarnos como líderes en prácticas ambientales en el 2023. Vamos a lograr captar más de 10.000 metros cúbicos de agua en 5 años y esto nos ayuda a minorar un riesgo ambiental por la extracción de agua que tenemos en zonas críticas del país y se viene una regulación de recursos hídricos. Vamos a lograr compensar 1% del uso de agua de la operación que hacemos en un año y esto también va a ayudar a la mejora del relacionamiento con las comunidades y gobiernos locales. Y todo este proyecto nos va a salir $20.000. Yo sé que hoy estamos ajustados de presupuesto, pero tenemos una solución porque logramos una alianza comercial que nos va a permitir el 50% de la cofinanciación. O sea, esta alianza va a lograr hacer que podamos cubrir el 50% del costo. Y también estuvimos evaluando que esto nos puede evitar un riesgo de multas o sanciones en esta área por cerca de $5.000 o tantas jornadas, ¿verdad? Y aparte de esto, estimamos con el área de marketing que vamos a lograr un valor de free publicity de cerca de $5.000. Entonces, acá, ¿qué le estamos diciendo? No se preocupen, ellos hacen las matemáticas súper rápido, mejor que nosotros, ¿verdad? Acá, ¿qué le dijimos? $10.000 están cubiertos, otros $10.000. Mira, en el punto 1 y el punto 3 ya cubrimos el valor del proyecto, ¿sí? Entonces, en 3 minutos logramos decirle, vas a lograr un impacto social, se alinea con el negocio y prácticamente te va a salir gratis. ¿Sí? Entonces, estas son las cosas que finalmente, o los tips que queremos darles para la presentación de proyectos y que sirven finalmente para lograr esa aprobación más fácil. ¿Qué les parece este pitch? ¿Les parece interesante? ¿Les parece que les puede servir? ¿Quieren que les pasemos esta plantilla? Respóndanos que sí, si es que les parece.